La sombra de la duda. Las calles de la Ciudad de México hervían de vida mientras Isabela conducía por las avenidas, regresando a casa después de hacer las compras. El bullicio de la ciudad la rodeaba, pero en su mente solo había silencio y un sentimiento que la perturbaba desde hace meses. Algo no estaba bien en su matrimonio. Daniel, su esposo, se había vuelto distante, ausente, como si viviera en un mundo diferente al suyo. Las caricias que alguna vez la reconfortaban ahora eran frías, vacías, y las largas horas de trabajo que él alegaba parecían excusas cada vez más sospechosas. Isabela intentaba convencerse de que estaba exagerando. Al fin y al cabo, Daniel siempre había sido un buen proveedor y un padre dedicado para sus dos hijos, Emilia y Mateo. Sin embargo, la semilla de la duda se había plantado en su mente, creciendo lentamente con cada día que pasaba. Esa tarde, decidió reunirse con sus amigas en un café en la Zona Rosa, un lugar lleno de vida en la colonia Juárez, conocido por su ambiente artístico y la diversidad que celebraba. Isabela había sugerido el lugar por su cercanía y porque le gustaba su atmósfera bohemia. Al llegar, sus amigas ya estaban allí, riendo y charlando. Mariana, su amiga más cercana, la saludó efusivamente, pero notó de inmediato que algo no estaba bien. «¿Te ves pensativa? ¿Estás bien?», le preguntó Mariana mientras tomaban asiento. Isabela sonrió débilmente y sacudió la cabeza. No quería preocuparlas con sus problemas. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro inesperado. «Por cierto, el otro día vi a Daniel», comentó Mariana casualmente, tomando un sorbo de café. «¿En dónde?», preguntó Isabela, intentando sonar despreocupada, aunque su corazón comenzó a latir con fuerza. «Lo vi por aquí, en la Zona Rosa», dijo Mariana. «Estaba caminando con un hombre. No le di importancia, pensé que era un compañero de trabajo o algo así. Parecían bastante cercanos, como amigos de confianza». Isabela se tensó. La Zona Rosa no era precisamente el lugar donde Daniel solía pasar el tiempo. La mayoría de sus negocios y actividades se encontraban en otras áreas de la ciudad. ¿Qué hacía allí? ¿Quién era ese hombre? Aunque Mariana había hecho el comentario sin malicia, Isabela no podía evitar que las palabras se le quedaran grabadas. A lo largo de la conversación, sus amigas siguieron hablando sobre temas cotidianos, hijos, trabajo, la vida diaria. Pero la mente de Isabela estaba en otro lugar. Las piezas comenzaban a encajar en su cabeza, formando un rompecabezas que no estaba preparada para enfrentar. Cada vez que Daniel llegaba tarde, cada excusa, cada mirada ausente, todo cobraba un nuevo sentido. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, Isabela lo observó en silencio. Se miró en el espejo del baño mientras se lavaba las manos y trató de reconocer al hombre que una vez amó profundamente. Pero algo había cambiado. No solo en él, sino también en ella. Una inquietud oscura y creciente se apoderaba de su pecho. «¿Cómo te fue hoy en el trabajo?», preguntó ella cuando se sentaron a cenar en la mesa con sus hijos. «Bien, como siempre», respondió él, con una sonrisa tensa. Fue un día largo. Isabela observó cómo sus hijos comían, sin sospechar nada de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie de sus vidas perfectas. Daniel hablaba de su jornada laboral, pero Isabela apenas lo escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo la conversación con Mariana. Las risas de sus hijos llenaban la sala, pero el sonido se sentía lejano. Isabela sabía que, tarde o temprano, tendría que descubrir la verdad. Y cuando lo hiciera, su vida, tal como la conocía, podría cambiar para siempre. Esa noche, acostada junto a Daniel en la cama, Isabela se giró hacia él y lo observó dormir. Quería creer que sus sospechas no eran más que imaginaciones suyas, que todo seguía igual. Pero en lo profundo de su corazón, sabía que ya no podía engañarse. La duda había echado raíces, y con el paso de los días, crecería hasta volverse imposible de ignorar. El descubrimiento. Las semanas pasaron con una sensación constante de inquietud en el corazón de Isabela. Daniel seguía con su rutina, llegaba tarde, evitaba las conversaciones profundas, y siempre parecía tener una excusa lista para cada momento en que ella intentaba acercarse. Mientras tanto, las palabras de Mariana resonaban en su mente. La Zona Rosa, el hombre con el que lo había visto, la distancia inexplicable.
Todo apuntaba a algo más oscuro de lo que ella se atrevía a admitir. Una noche, la angustia fue demasiado para soportar. Isabela, incapaz de conciliar el sueño, decidió tomar una decisión arriesgada: lo seguiría. Necesitaba confirmar si sus sospechas eran reales o si su mente le estaba jugando malas pasadas. Sabía que la verdad sería dolorosa, pero la incertidumbre era aún más cruel. Era jueves por la noche cuando Daniel le dijo, con su voz calmada y aparentemente despreocupada, que tenía una reunión importante y que llegaría tarde. Isabela apenas pudo ocultar su tensión. Lo vio salir de la casa, vestido con una elegancia casual, sin notar el leve temblor de las manos de su esposa. En cuanto cerró la puerta, Isabela se apresuró a cambiarse de ropa, con el corazón latiéndole en la garganta. Llamó a una niñera para que se quedara con sus hijos, y apenas llegó, salió rápidamente a la calle. Mantuvo una distancia prudente mientras seguía el coche de Daniel por las transitadas avenidas de la Ciudad de México. El tráfico habitual le permitía no perderlo de vista sin levantar sospechas. A medida que avanzaban, Isabela sintió una mezcla de miedo y determinación apoderarse de ella. Las calles familiares comenzaron a transformarse en el animado ambiente de la Zona Rosa, un barrio lleno de luces brillantes, bares y restaurantes. Los colores vibrantes contrastaban con la oscuridad de las dudas que envolvían a Isabela. Finalmente, Daniel estacionó el coche y se bajó. Isabela, a una distancia segura, lo vio caminar con seguridad por las calles, hasta que se detuvo frente a un bar. Ella había pasado por ese lugar muchas veces antes, sabiendo que era un conocido punto de encuentro para la comunidad LGBTQI. Al principio, pensó que tal vez solo iba a encontrarse con un cliente, pero la realidad estaba a punto de golpearla con fuerza. Desde el otro lado de la calle, Isabela observaba cómo Daniel entraba al bar y se dirigía a la barra. Apenas unos minutos después, un hombre apareció y se acercó a él. Isabela se tensó, reconociendo de inmediato a Santiago, el mismo hombre que Mariana había mencionado. Lo que vio a continuación le rompió el corazón. Daniel y Santiago se saludaron de manera íntima, con una cercanía que dejaba poco a la imaginación. Se abrazaron, y en ese abrazo, Isabela lo vio todo. Las mentiras, las excusas, los secretos, cada pieza encajaba en su lugar. Isabela sintió que el mundo se le venía encima. Sus sospechas se confirmaban de la manera más cruel posible. Su esposo, el hombre con el que había compartido más de una década de su vida, era gay y le había estado ocultando su verdad durante años. No solo eso, sino que había estado viviendo una doble vida, engañándola con varios hombres, y ahora, con Santiago, parecía haber encontrado una relación estable. El dolor se transformó en una sensación de traición profunda, una herida que sangraba en su interior. Paralizada en la acera, Isabela no pudo moverse. Las lágrimas llenaban sus ojos mientras observaba a Daniel y Santiago conversar, reír y besarse brevemente. No había duda de lo que estaba viendo. Daniel no solo había traicionado su confianza, sino que lo había hecho de una manera que implicaba toda una red de mentiras que se extendía a lo largo de su matrimonio. Con el alma desgarrada, Isabela retrocedió en silencio, alejándose de la escena. No podía confrontarlo en ese momento. El dolor era demasiado intenso y sabía que cualquier palabra que saliera de su boca sería un grito de desesperación. Subió a su coche y condujo de vuelta a casa, las luces de la ciudad difuminándose a través de las lágrimas. Al llegar, encontró a sus hijos dormidos, ajenos al caos que se desataba en el mundo de su madre. Esa noche, tumbada en la cama, el lugar que había compartido con Daniel durante años, Isabela no pudo dormir. La verdad que había descubierto la consumía. Había sido traicionada no solo como esposa, sino como mujer. Todos esos años en los que creyó en su matrimonio, en su familia, ahora parecían basados en una farsa cruel. Pero mientras el dolor la embargaba, una nueva sensación comenzaba a crecer en su interior. Isabela sabía que no podía seguir siendo la víctima. Tenía que tomar control de su vida, por ella y por sus hijos. Sabía que Daniel le había mentido y que su relación no tenía futuro, pero no se permitiría ser destruida por la traición. Con lágrimas en los ojos, prometió que su venganza no sería una explosión de rabia, sino una reconstrucción silenciosa de su independencia. Había descubierto la verdad. Ahora, debía actuar con inteligencia. El peso del silencio.
los días se convirtieron en semanas, y la vida cotidiana continuó en la casa de Isabela como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, la atmósfera se volvió pesada. Las risas de los niños, que alguna vez resonaban en los pasillos, ahora parecían ecos lejanos en un espacio lleno de tensión. Isabela se movía como un fantasma, cumpliendo con sus responsabilidades, pero la revelación sobre Daniel la había dejado marcada, como una cicatriz invisible que nunca sanaría. La rutina de Isabela se transformó en una danza de silencios. Cuando Daniel llegaba a casa, ella se esforzaba por actuar normal. Conversaban sobre los niños, la compra del día, los planes para el fin de semana. Pero, por dentro, Isabela se sentía como una actriz en un teatro de sombras, desempeñando un papel que ya no le pertenecía. La verdad era un monstruo que se cernía sobre ellos, un secreto compartido que podía devorar la fachada que habían construido juntos. Una tarde, mientras ayudaba a Emilia con la tarea de matemáticas, su hija le preguntó: «Mamá, ¿por qué papá nunca está en casa? Siempre dice que tiene trabajo, pero ya no creo que sea verdad». Isabela se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 8 años la complejidad de su situación? La inocencia de Emilia era un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Así que, con un esfuerzo sobrehumano, sonrió y le respondió: «Papá está muy ocupado, cariño. Pero siempre que puede, viene a verte. Te quiere mucho». Emilia asintió, pero Isabela podía ver la desconfianza en sus ojos. La sombra de la duda que había comenzado a crecer en su corazón se reflejaba en el rostro de su hija. Isabela se sintió culpable. La decisión de guardar silencio, de no revelar la verdad sobre su esposo, la mantenía atada a una cadena que se volvía cada vez más pesada. Esa noche, mientras todos dormían, Isabela se sentó en la cocina con una taza de té en la mano, sumida en pensamientos oscuros. Las dudas, las mentiras, y el peso de su silencio la aplastaban. Decidió que tenía que hacer algo, pero no quería que sus hijos sufrieran las consecuencias de una verdad tan dolorosa. Sin embargo, sabía que no podía seguir ocultándolo. La vida que había llevado hasta ahora había sido una ilusión, y la única forma de liberarse de ella era enfrentar la realidad. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, Isabela decidió dar un paseo por la zona rosa. Era un lugar que había visitado muchas veces con Daniel, donde disfrutaban de la comida callejera y de las coloridas boutiques. Pero esa mañana, la caminata no era por diversión, sino por necesidad. Quería explorar el área y ver si podía encontrar respuestas, una pista sobre cómo lidiar con su situación. Mientras caminaba por las calles, sintió una mezcla de tristeza y furia. Observaba a las parejas que se abrazaban, riendo, disfrutando de la vida sin el peso de las mentiras que la aplastaban. En su corazón, deseaba tener esa libertad, pero sabía que su camino era diferente. La revelación de Daniel había cambiado su vida para siempre, y ahora necesitaba encontrar su propio camino. De repente, Isabela se encontró frente al bar donde había visto a Daniel y Santiago. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que era un lugar que no debía visitar, la curiosidad la empujó a entrar. El ambiente era cálido, con música suave de fondo y risas que llenaban el aire. Se sentó en la barra, sintiéndose como un intruso en un mundo que no le pertenecía, pero al mismo tiempo, necesitaba entender. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que podía ver a personas que vivían abiertamente, disfrutando de su verdad, sin miedo al juicio. La envidia y el anhelo la envolvieron. Ella había pasado años tratando de encajar en un molde que no era el suyo. ¿Por qué había permitido que Daniel la llevara a esta vida de sombras? Esa tarde, Isabela decidió que no podía seguir adelante así. Tenía que hablar con Daniel, confrontarlo. Era un paso aterrador, pero el peso del silencio se había vuelto insoportable. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente comenzaba a trazar un plan. Tendría que encontrar la manera de hablar con él, de hacerle entender que su vida juntos ya no era viable. Cuando Daniel llegó esa noche, ella lo recibió con una sonrisa, pero en su interior estaba decidida. Preparó la cena, manteniendo la conversación ligera mientras sus hijos jugaban en el salón. Sin embargo, la tensión era palpable. Daniel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, comenzó a hablar sobre su día.
Pero Isabela sabía que era hora de romper el silencio que los había consumido. «Daniel, necesito hablar contigo», dijo, tomando aire profundamente. Sus palabras resonaron en la sala como un eco que anunciaba una tempestad. Daniel la miró, confundido. Su sonrisa se desvaneció lentamente, y por un momento, la tensión en el aire se hizo casi tangible. Isabela sintió que el tiempo se detenía, y en su pecho, una mezcla de miedo y determinación crecía. «Claro, ¿de qué se trata?», respondió él, con una ligera nerviosidad en su voz. «No puedo seguir viviendo así. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros, sobre lo que has estado ocultando», dijo Isabela, con el corazón latiendo con fuerza, preparándose para lo que vendría. El silencio que siguió fue abrumador, y la sombra del silencio comenzó a desvanecerse, dando paso a la verdad que ambos temían enfrentar. Las apariencias engañan. La conversación que había comenzado con una simple pregunta pronto se tornó en un torbellino de emociones. Isabela observaba a Daniel, tratando de descifrar su expresión mientras él procesaba lo que acababa de escuchar. El silencio que llenó el espacio entre ellos era denso, como un velo que ocultaba secretos y verdades no dichas. Finalmente, Daniel rompió el silencio con una risa nerviosa, como si su mente intentara minimizar la gravedad de la situación. «¿De qué hablas, Isa?» «No hay nada que discutir», dijo, intentando mantener una apariencia despreocupada, pero su voz temblaba ligeramente. Isabela se sintió herida por su reacción. La frialdad de su respuesta era un recordatorio de que Daniel seguía viviendo en su mundo de mentiras. Ella sabía que esa conversación era crucial, no solo para su futuro como pareja, sino para su propia salud mental. «Y no puedo seguir ignorando lo que he visto y lo que siento», replicó Isabela, dejando que la frustración se filtrara en su voz. «He visto cómo llegas a casa tarde, como siempre tienes una excusa lista. ¿Por qué no puedes ser honesto conmigo?». Daniel se tensó. Isabela pudo ver cómo su rostro cambiaba, pasando de la incredulidad a la defensiva. Sus ojos, que antes parecían tan seguros, ahora reflejaban el pánico de ser descubierto. «¿Qué has visto, Isabela?», preguntó él, intentando recuperar el control de la situación. Isabela respiró hondo, preparándose para la respuesta que sabía que no sería fácil. En su mente, todo se condensaba en el momento que había pasado en la zona rosa, el abrazo entre Daniel y Santiago, la revelación de una vida oculta. No quería que sus palabras sonaran como acusaciones, pero sabía que era necesario poner todo sobre la mesa. «Te vi en el bar, con Santiago. Me di cuenta de que hay cosas que has estado ocultando», declaró, sintiendo el peso de la verdad al salir de su boca. Era liberador, pero a la vez aterrador. El rostro de Daniel palideció, y sus ojos se abrieron en shock. En ese instante, Isabela supo que había atravesado una línea que no podía deshacer. La verdad se expandió entre ellos, como una bomba de tiempo esperando a explotar. «No es lo que piensas, Isa», murmuró él, su voz casi inaudible. La evasión se reflejaba en sus palabras. «¿Cómo puedes decir eso?». «Lo vi con mis propios ojos». «Has estado engañándome, Daniel. No solo a mí, sino a nuestros hijos». «¿Qué tipo de padre presentaría a su amante a sus hijos?». Su voz se elevó en un tono de indignación, alimentada por la rabia acumulada en su interior. Daniel retrocedió, su mirada se volvió defensiva. «No puedes entender. Esto es complicado. No lo hice para herirte». «¿Complicado?». Isabela soltó una risa amarga. «¿Te parece complicado?». «Es simple, has estado viviendo una mentira. Me has utilizado como una fachada para encubrir tu verdadera vida. Eso no es complicado, es traición». Isabela sintió que el aire se tornaba pesado, cargado de la tensión que llenaba la habitación. Las palabras de ella resonaban en las paredes, y en cada sílaba, sentía la ira y el dolor de años de engaño. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, atrapada en la ilusión de un matrimonio perfecto, cuando la realidad era completamente diferente. Daniel intentó defenderse, pero Isabela no quería escuchar más excusas. Tenía que dejar claro que no estaba dispuesta a seguir siendo parte de su juego. Se levantó, su decisión se forjaba en su corazón.
No puedo seguir aquí, dijo, sus palabras firmes. No quiero más de esto. No quiero vivir en un mundo de apariencias. Quiero la verdad, por dolorosa que sea. Daniel la miró con desesperación, como si intentara alcanzar la parte de ella que alguna vez había conocido. Pero Isabela sabía que ya no había vuelta atrás. A medida que ella se alejaba, sintió que una parte de su vida se desmoronaba. Sin embargo, en el fondo, una chispa de liberación comenzaba a brotar en su interior. Había tenido el valor de confrontarlo, de sacar a la luz las sombras que habían oscurecido su vida. La noche se volvió fría y silenciosa. Isabela se acomodó en su cama, el peso de la conversación aún aplastando su pecho. En sus pensamientos, se repetía la misma pregunta: ¿cómo había llegado a este punto? Las apariencias engañaban, y ella había sido la última en darse cuenta. Se sentía como si hubiera estado atrapada en un espejo roto, reflejando imágenes distorsionadas de un amor que nunca había sido verdadero. Mientras las horas pasaban, su mente se llenaba de resoluciones. Sabía que tenía que actuar, que no podía permitir que Daniel continuara con su vida como si nada hubiera pasado. Con cada minuto que pasaba, la determinación crecía en su interior. Había tomado la decisión de reconstruir su vida, de salir de las sombras y abrazar su verdad. Al amanecer, el sol brilló a través de las ventanas, iluminando su habitación con un nuevo comienzo. Isabela se sintió renovada, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Sabía que su camino no sería fácil, pero había descubierto su fuerza y estaba decidida a no dejar que las apariencias la engañaran nuevamente. Fortaleciéndose en silencio. Los días se convirtieron en semanas, y mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, Isabela se sumió en un profundo silencio. La revelación sobre Daniel y su doble vida había dejado cicatrices en su corazón, pero también había encendido una chispa de resistencia que la impulsaba a seguir adelante. En las mañanas, cuando sus hijos se marchaban a la escuela, Isabela se sentaba en la pequeña mesa del comedor con una taza de café en mano, observando la vida que seguía fluyendo a su alrededor. La rutina se había vuelto una especie de refugio. Mientras la ciudad despertaba, ella se dedicaba a planificar su nueva vida en secreto, convirtiendo el dolor en una fortaleza silenciosa. Comenzó a reunirse con un grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. La primera reunión fue abrumadora. Las historias de traición y desamor resonaban con su propia experiencia. Sin embargo, lo que más la impactó fue la valentía de aquellas mujeres que, al igual que ella, habían decidido no dejarse vencer. Isabela escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y cada emoción compartida. Era un espacio seguro, donde no tenía que ocultar su dolor y donde podía encontrar la fuerza para levantarse. Con el tiempo, cada encuentro se convertía en un bálsamo para su alma. Aprendió a reír de nuevo, a soltar lágrimas de desahogo y a compartir consejos sobre cómo reconstruir sus vidas. Isabela se dio cuenta de que cada mujer tenía su propia historia, pero todas compartían una verdad común: la importancia de encontrar la voz propia y no dejar que las mentiras ajenas definieran su identidad. Paralelamente, en su hogar, Isabela comenzó a realizar cambios sutiles. Se deshizo de objetos que le recordaban a Daniel, desde fotos hasta regalos. A pesar de que la separación aún no se había concretado, su hogar empezaba a reflejar un sentido de libertad y de nuevas posibilidades. Compró cortinas de colores vibrantes y decoró la casa con flores frescas, buscando llenar el espacio con energía positiva. Durante la semana, cuando los niños estaban en la escuela, Isabela dedicaba su tiempo a buscar empleo. Había estado guardando dinero en secreto desde hacía años, y esa precaución ahora le proporcionaba una seguridad que nunca había sentido antes. Comenzó a enviar currículos, buscando trabajos que le permitieran encontrar una nueva independencia. Finalmente, después de varias semanas de entrevistas y búsqueda, recibió una oferta para trabajar en una boutique de moda en la zona rosa. La noticia la llenó de emoción. La idea de sumergirse en un mundo lleno de color, estilo y vida era justo lo que necesitaba para revitalizar su espíritu. La zona rosa, con su bullicio y su diversidad, prometía una nueva aventura. El primer día de trabajo fue electrizante. Isabela se vistió con un atuendo que reflejaba su nueva visión de sí misma, un vestido rojo que simbolizaba su fortaleza y determinación. Al llegar a la boutique, fue recibida con sonrisas y abrazos por parte de sus nuevos compañeros.
La atmósfera era vibrante, y rápidamente se sintió como parte del equipo. A medida que las semanas pasaron, la boutique se convirtió en su refugio. Aprendió sobre moda, atención al cliente y, lo más importante, descubrió su propio sentido del estilo. La interacción con clientes y colegas le dio un renovado sentido de propósito y pertenencia. Las conversaciones llenas de risas y los momentos compartidos la ayudaron a sanar, a dejar atrás las sombras del pasado. Sin embargo, las noches aún eran difíciles. Isabela se encontraba a menudo sola con sus pensamientos. A veces, las memorias de Daniel la acechaban como fantasmas, recordándole la vida que había llevado. Pero ahora, en lugar de permitir que esos pensamientos la abrumaran, empezaba a transformar su dolor en motivación. Se comprometió a ser la madre y mujer que siempre había querido ser, una que no dependiera de nadie más para su felicidad. Una noche, mientras organizaba su armario, Isabela encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se sumergió en recuerdos de momentos felices, antes de que todo cambiara. Mientras hojeaba las páginas, una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar las risas y los buenos tiempos. Pero, al llegar a una foto de su boda, una sombra cruzó su expresión. En ese instante, comprendió que ya no podía permitir que esos recuerdos dictaran su presente. Cerró el álbum, sintiendo una oleada de liberación. El pasado era solo eso, un pasado, y su futuro estaba en sus manos. Era hora de seguir adelante, de escribir su propia historia. Mientras la luna iluminaba la Ciudad de México, Isabela se sintió más fuerte que nunca. Había aprendido a fortalecer su espíritu en silencio, a cultivar su propia voz en un mundo que había intentado silenciarla. Ya no era la mujer que había sido, estaba en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Al cerrar los ojos esa noche, se permitió soñar en grande. La libertad que había estado buscando estaba al alcance de su mano, y estaba lista para luchar por ella. Isabela sabía que el camino sería largo y que las sombras del pasado aún podrían aparecer, pero ahora estaba armada con la confianza y el coraje necesarios para enfrentar cualquier desafío. La mañana siguiente traería nuevas oportunidades y desafíos, pero ella estaba lista. Después de todo, las apariencias engañan, y había descubierto la verdad más importante, su propia fortaleza. La revelación. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, pintando de dorado las calles y dándole vida a la zona rosa, que bullía de actividad y color. Isabela se encontraba en la boutique, organizando una nueva colección de ropa que acababa de llegar. La energía del lugar era contagiosa, y con cada prenda que tocaba, sentía que la vida comenzaba a cobrar un nuevo significado. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, una inquietud se anidaba en su interior, una sensación que la instaba a enfrentar la verdad oculta que había mantenido a raya. Mientras atendía a los clientes y reía con sus compañeros, Isabela no podía evitar pensar en Daniel. Su figura, aunque distante, seguía acechándola como un eco persistente. Cada conversación sobre familias y parejas la hacía reflexionar sobre su propio matrimonio, sobre las promesas rotas y las ilusiones desvanecidas. Esa tarde, en medio de su trabajo, tomó la decisión de hablar con él una vez más, pero esta vez no con la intención de confrontarlo, sino de comprender. Cuando finalmente llegó la noche, el cielo se había teñido de un profundo azul, y el bullicio de la ciudad le ofrecía una sensación de libertad. Isabela se preparó para recibir a Daniel, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Su plan era simple: preguntar, escuchar y, quizás, abrir la puerta a una verdad que ambos habían estado evitando. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor, donde alguna vez habían compartido cenas familiares. El ambiente era tenso, pero Isabela sabía que era hora de desentrañar el enigma que había envuelto su vida en las últimas semanas. Daniel, necesitamos hablar, comenzó, sintiendo que las palabras pesaban en su lengua. Él la miró, la sorpresa reflejada en su rostro. Y claro, Isabela. ¿De qué se trata? He estado pensando mucho en lo que hemos pasado. Quiero entender por qué decidiste vivir una vida así. ¿Qué fue lo que te llevó a casarte conmigo si tenías otros deseos? Preguntó, su voz temblando ligeramente. Un silencio se extendió entre ellos, y Daniel desvió la mirada, como si intentara encontrar la respuesta en algún rincón del comedor. Finalmente, se recargó en su silla y tomó un profundo aliento.
No lo sé, Isabela. En ese momento, pensé que era lo correcto. Todos esperaban que me casara, que formara una familia, respondió, la vulnerabilidad en su voz era evidente. Pero la verdad es que nunca me sentí completamente feliz. Siempre supe que había algo en mí que no podía compartir. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza. Esa era la primera vez que Daniel hablaba con honestidad, pero aún había más que quería saber. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué seguir con esta farsa? Tenía miedo. Miedo de perderlo todo, a ti, a los niños, a la vida que habíamos construido, admitió, su mirada llena de arrepentimiento. No quería lastimarte, y menos a los niños. Siempre creí que podría vivir con ello, que eventualmente las cosas cambiarían. Pero no cambiaron, ¿verdad? Isabela le lanzó una mirada penetrante. Solo empeoraron. Presentaste a tu amante a nuestra familia. Eso no es solo un engaño, es una traición. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Daniel, y ella sintió una mezcla de compasión y frustración. Lo sé, lo sé. Fue una decisión terrible. Me dejé llevar por la situación, y ahora estoy pagando el precio. Pero la verdad es que siempre he amado a hombres. Nunca supe cómo enfrentarlo. Isabela sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La revelación de Daniel era un arma de doble filo. Por un lado, ofrecía una respuesta a sus preguntas, pero por otro, abría una herida que parecía imposible de sanar. ¿Por qué no me dejaste ir antes? ¿Por qué tuviste que esconderlo tanto tiempo? Y preguntó, tratando de entender. Porque en el fondo pensaba que podía cambiar. Que con el tiempo podría llegar a amar lo que tenía, a ser el hombre que todos esperaban que fuera. Pero no fue así. He estado viviendo una mentira. Su voz se quebró, y por primera vez, Isabela vio al hombre que había amado en su vulnerabilidad, en su sinceridad desgarradora. Isabela respiró hondo, sintiendo que la compasión luchaba con el dolor en su interior. ¿Y ahora, qué hacemos? Y preguntó, sintiéndose exhausta. No lo sé, respondió Daniel, su rostro desolado. Pero quiero ser honesto contigo, Isabela. No puedo seguir ocultando mi vida. Quiero que sepas todo lo que he hecho, lo que soy realmente. Necesito dejar de vivir esta doble vida. El momento se convirtió en un mar de emociones encontradas. Isabela sintió que el pasado se desmoronaba, pero también comprendió que tenía que mirar hacia el futuro. Lo que más me duele, Daniel, no es que seas gay, sino que me hayas engañado durante tantos años, dijo, limpiándose las lágrimas que resbalaban por su rostro. Tus decisiones nos han afectado a todos. No sé si podré perdonarte, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Daniel asintió, entendiendo la magnitud de su error. Lo sé. Haré lo que sea necesario para reparar el daño que he causado, aunque sé que no será fácil. Las palabras de él resonaban en la habitación, pero Isabela se dio cuenta de que aún había mucho por descubrir. La revelación de Daniel había cambiado todo, pero también había abierto una puerta a nuevas posibilidades. Sabía que debía tomar el control de su vida, de su felicidad, y que el camino hacia la sanación pasaba por aceptarse a sí misma y a la nueva realidad que se presentaba. Mientras las horas avanzaban, Isabela sentía que una nueva fuerza comenzaba a surgir en su interior. Esta no era solo una historia de traición y dolor, sino también una oportunidad para redefinir quién era ella realmente. Era hora de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Al final de la noche, mientras se retiraban a sus respectivas habitaciones, Isabela supo que el viaje no había hecho más que comenzar. La revelación de Daniel era solo el primer paso hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser liberador. A partir de ese momento, todo dependería de cómo cada uno enfrentaría la verdad. La vida estaba en constante cambio, y esta vez, Isabela estaba lista para abrazar lo que viniera, dejando atrás el peso de las sombras que habían oscurecido su vida. El divorcio y la caída. Los días que siguieron a la revelación de Daniel fueron una mezcla de confusión y claridad. Isabela se encontraba en un torbellino de emociones. La traición de su esposo la había dejado devastada, pero la posibilidad de liberarse de una vida llena de mentiras la impulsaba a tomar decisiones difíciles.
Había algo en su interior que le decía que era hora de cambiar su narrativa, de recuperar su voz y su identidad. En el centro de la Ciudad de México, donde la vida no se detenía, Isabela comenzó a buscar asesoría legal. La idea de divorciarse la aterraba, pero era la única forma de cerrar el capítulo de su vida que había sido arruinado por las mentiras de Daniel. La primera cita con la abogada fue reveladora, cada palabra la empoderaba, y con cada opción que discutían, Isabela se sentía más fuerte. Ella quería recuperar el control de su vida y ser una madre que lucharía por su dignidad y la de sus hijos. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó la abogada, observando la determinación en los ojos de Isabela. Sí, es lo que necesito, respondió ella, con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. No puedo seguir viviendo en la sombra de sus mentiras. El proceso de divorcio comenzó, y aunque había momentos de incertidumbre y miedo, Isabela se sintió aliviada. Sabía que sería un camino difícil, pero su mente se centraba en la visión de un futuro en el que pudiera ser feliz de nuevo. Sin embargo, el divorcio no fue fácil. Daniel, al darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, se convirtió en un hombre impredecible. Su ira y frustración lo llevaban a comportamientos que sorprendían incluso a Isabela. Un día, mientras hablaban sobre la custodia de los niños, su tono se tornó amenazante. No puedes simplemente llevarme a la corte y pensar que todo saldrá bien, dijo él, su mirada llena de resentimiento. No eres la única que ha sufrido aquí. Isabela sintió que el miedo comenzaba a hacer mella en su determinación, pero recordó todo lo que había soportado y cómo había luchado por su independencia. No se trata de ganar o perder, Daniel. Se trata de lo que es mejor para nuestros hijos, respondió con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Con cada nueva discusión, Isabela se adentraba más en el proceso legal, rodeada de documentos, negociaciones y las inevitables apariciones en los tribunales. La presión la afectaba, y aunque su trabajo en la boutique la mantenía ocupada, había noches en las que las lágrimas caían sin control. Sin embargo, también comenzó a notar cómo sus amigos la apoyaban, convirtiéndose en una red de seguridad que le ofrecía aliento cuando más lo necesitaba. La caída de Daniel fue un espectáculo doloroso de presenciar. Mientras su matrimonio se desmoronaba, también lo hacía su vida pública. Los rumores de su homosexualidad se extendieron como fuego en la pradera. La prensa comenzó a husmear, y las preguntas sobre su relación con su amante, así como su papel como padre, lo seguían a donde fuera. Para Isabela, esto no era motivo de alegría, sino de pena. Sabía que sus hijos tendrían que lidiar con las consecuencias de las decisiones de su padre. Una tarde, mientras Isabela recogía a sus hijos de la escuela, escuchó a un grupo de mamás hablando sobre el escándalo que rodeaba a Daniel. La presión de la vida pública se estaba convirtiendo en un golpe directo para la familia, y sus hijos no estaban inmunes al dolor. Isabela se sintió impotente y frustrada. ¿Cómo podía protegerlos de esta tormenta? La situación culminó en una audiencia de mediación. Mientras se sentaban en la sala, la tensión era palpable. Isabela miró a Daniel, que se veía más delgado y agotado que nunca. La tristeza en su mirada le recordaba que, a pesar de todo, una vez habían sido un equipo, pero el resentimiento la mantenía firme. El mediador comenzó a hablar, y los términos del divorcio se discutieron, desde la custodia compartida hasta la división de bienes. Isabela sintió que estaba perdiendo una parte de sí misma, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La lucha por su independencia era más fuerte que cualquier sentimiento de compasión hacia su esposo. ¿Realmente crees que este es el mejor camino para nuestros hijos?, preguntó Daniel, su voz llena de una mezcla de desesperación y desafío. No tengo otra opción, respondió Isabela, sintiendo que su corazón latía con furia. He pasado años tratando de hacerte feliz. Ahora, necesito encontrar mi propia felicidad. La audiencia terminó, y al salir, Isabela sintió que la presión se aliviaba ligeramente. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero esa primera victoria en la sala de mediación la llenó de esperanza. Había dado un paso importante hacia su libertad, y aunque el camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos, estaba decidida a seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Isabela reflexionó sobre la transformación que estaba experimentando. La caída de Daniel era dolorosa de presenciar,
pero su propia alza le daba fuerzas para continuar. A medida que avanzaba en su camino hacia el divorcio, entendía que la verdadera batalla no era solo con Daniel, sino consigo misma. A la mañana siguiente, el sol brilló con más intensidad que nunca, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, Isabela se sentía lista para enfrentarlas. Había pasado de ser una mujer en la sombra a una guerrera en busca de su verdad. Y aunque el divorcio era solo un paso en su viaje, sabía que cada paso la acercaba más a la libertad que había anhelado por tanto tiempo. La exposición pública. La vida de Isabela había cambiado drásticamente desde que tomó la valiente decisión de divorciarse de Daniel. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte y más segura de sí misma. Había encontrado un trabajo que la apasionaba y le permitía ser independiente, y aunque todavía había momentos de tristeza y nostalgia, su determinación de dejar atrás el pasado era inquebrantable. Sin embargo, la calma que había encontrado pronto se vería sacudida por una tormenta inesperada. Una tarde, mientras Isabela revisaba su correo en la boutique, una notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje de un grupo de noticias local que anunciaba un escándalo sobre su exmarido. A medida que leía las líneas, su corazón se aceleraba. Un artículo exponía la vida secreta de Daniel, revelando no solo su homosexualidad, sino también sus infidelidades y su relación con su amante, que había sido presentada a los hijos de ambos. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. En el transcurso de un par de horas, Daniel, una figura respetada en su círculo profesional, había pasado de ser un hombre con una vida normal a ser el centro de un torbellino mediático. El artículo estaba lleno de detalles, insinuaciones y fotografías que documentaban su relación secreta, así como los momentos que habían compartido en público. La imagen de Daniel, sonriendo junto a su amante, era todo lo que Isabela necesitaba para recordar el dolor que había sufrido. Pero también era una llamada de atención, su vida privada ya no era privada. A medida que las horas pasaban, el escándalo se volvió viral. Las redes sociales ardían con comentarios, memes y opiniones. Isabela se sintió atrapada entre la vergüenza y la preocupación por sus hijos, quienes seguramente se enfrentarían a las consecuencias de esta revelación. En su mente, la preocupación creció. ¿Cómo reaccionarían sus pequeños al enterarse de lo que estaba pasando? Decidió hablar con ellos antes de que tuvieran que escuchar rumores en la escuela. Aquella noche, se sentaron en el sofá, los tres juntos, mientras Isabela tomaba una respiración profunda para calmar los nervios. «Chicos, hay algo importante de lo que quiero hablar con ustedes», comenzó, tratando de mantener la calma en su voz. Ambos niños la miraron con curiosidad, sus ojos grandes reflejando la inocencia que aún les quedaba. ¿Qué es sobre papá?, preguntó Sofía, su hija mayor, notando la tensión en la atmósfera. «Y sí, algo así», respondió Isabela, sintiendo el peso de la verdad que se avecinaba. «A veces, las cosas no son como parecen. Papá ha estado en problemas y la gente ha empezado a hablar de él. Quiero que sepan que, sin importar lo que digan, ustedes siempre serán amados». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Isabela mientras observaba la confusión en sus rostros. Carlos, su hijo menor, frunció el ceño, tratando de entender lo que significaba todo. ¿Está bien, mamá?, preguntó Carlos, su voz temblando. «No estoy segura. Pero siempre estaré aquí para ustedes. Lo más importante es que no es su culpa. Papá todavía los ama, aunque no lo haya demostrado como debería», explicó Isabela, intentando mantener el valor en su voz. La conversación fue dura, y aunque Isabela sabía que estaban heridos, su honestidad era un paso crucial para ayudarles a enfrentar lo que estaba por venir. Durante los días siguientes, el escándalo se intensificó. La prensa lo acosaba en la calle, y los rumores se dispararon. Isabela se volvió un blanco de comentarios en línea y en la comunidad, con algunos incluso cuestionando su papel en la relación y su capacidad como madre. La situación llegó a su punto culminante durante una reunión de padres en la escuela. Isabela, decidida a no dejar que la angustia la venciera, asistió, sabiendo que sus hijos necesitaban apoyo. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que la atmósfera era tensa, los murmullos y las miradas la seguían. Al momento de presentar su caso, las miradas de algunos padres la atravesaban como dagas. Era obvio que muchos hablaban de ella y de Daniel, y eso la incomodaba.
En medio de la reunión, una madre que conocía desde hacía años se levantó y, en un tono lleno de desdén, lanzó un comentario hiriente. ¿Qué es verdad que tu exesposo es gay? Es una pena lo que le ha pasado a esa familia. Me imagino que ha sido duro para tus hijos. El aire se volvió pesado, y un silencio incómodo siguió a sus palabras. Isabela, sintiendo que la rabia y la tristeza la consumían, tomó una profunda respiración. Sabía que debía responder con dignidad. No es fácil para nadie, pero lo que importa es cómo apoyamos a nuestros hijos en este momento difícil, dijo, su voz firme, pero llena de emoción. El acto de valentía de exponer su verdad y la de su familia resonó en la sala. El resto de los padres comenzó a murmurar entre sí, y aunque no todos estaban de acuerdo con su respuesta, la mayoría empezó a mostrar compasión por su situación. Aquella noche, después de la reunión, Isabela recibió mensajes de apoyo de otros padres que le ofrecieron su ayuda y solidaridad. Aunque había sentido la herida de la exposición pública, también había encontrado una chispa de esperanza en las voces que la rodeaban. A medida que los días avanzaban, la situación en torno a Daniel solo empeoraba. La presión de la prensa se intensificaba y su carrera se desmoronaba. Isabela se dio cuenta de que, aunque su vida no había sido fácil, había comenzado un nuevo capítulo lleno de posibilidades. La fortaleza que había encontrado la ayudó a superar la tormenta y a proteger a sus hijos del dolor. El camino hacia la sanación sería largo, pero Isabela estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Se dio cuenta de que, al exponer su verdad, no solo se liberaba de las sombras de su pasado, sino que también enseñaba a sus hijos a ser fuertes y resilientes. El escándalo podía haber expuesto a Daniel, pero también había revelado la fuerza de Isabela, quien, a pesar de la tormenta, se estaba convirtiendo en una madre y una mujer nueva. Lista para enfrentar el futuro con la cabeza en alto. Renacer en libertad. El escándalo en torno a Daniel había dejado su huella en la vida de Isabela y sus hijos, pero a medida que pasaban las semanas, una sensación de liberación comenzó a envolverlos. La presión mediática había disminuido, y aunque el eco de los rumores seguía resonando en sus oídos, Isabela se sentía más fuerte que nunca. Había sido un camino doloroso, pero finalmente había encontrado la libertad que tanto anhelaba. Isabela había decidido hacer un viaje con sus hijos a un lugar que siempre había querido visitar, la playa de Acapulco. Con la venta de algunas pertenencias que ya no necesitaba ni el dinero que había ahorrado, reunió suficiente para un viaje inolvidable. Era hora de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Con cada ola que rompía en la costa, sentía que las cargas que había llevado durante años se desvanecían. El primer día en Acapulco fue mágico. Isabela y sus hijos exploraron la playa, construyeron castillos de arena y se rieron juntos, disfrutando de cada instante. Ver la felicidad en sus rostros le daba a Isabela la certeza de que había tomado la decisión correcta. Era su momento de renacer, de dejar atrás la sombra de su matrimonio fallido y abrazar la vida con una nueva perspectiva. Mientras caminaban por la playa al atardecer, Isabela sintió una brisa cálida que acariciaba su piel. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un espectáculo de colores vibrantes. A su alrededor, la gente reía, disfrutaba de la vida y celebraba el presente. En ese momento, se dio cuenta de que la libertad era mucho más que la ausencia de cadenas, era la oportunidad de reescribir su historia. Con sus hijos a su lado, se detuvo y miró al horizonte, donde el sol se sumergía en el océano. Era un símbolo de nuevos comienzos. Los pensamientos de su exmarido ya no la consumían. Había dejado de ser una víctima y se había convertido en una sobreviviente. Esa noche, mientras se acomodaban en su habitación de hotel, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La siguiente mañana, decidió aprovechar al máximo su viaje. Se inscribieron en un tour de snorkeling, una actividad que siempre había querido hacer. Ver a sus hijos emocionados al zambullirse en el agua y explorar el mundo marino le recordó la belleza de vivir en el presente. Rieron juntos al ver los coloridos peces y los corales, y en esos momentos, la risa de sus hijos resonó como una melodía que llenaba el aire. Al regreso a casa, Isabela se sintió renovada. Había dejado atrás el peso del pasado y había comenzado a construir una vida para ella y sus hijos, una vida donde la felicidad y la libertad ocupaban el primer lugar. Cada día era una oportunidad para seguir creciendo y explorando nuevas posibilidades.
La Ciudad de México la recibía con los brazos abiertos, y aunque la vida cotidiana tenía sus desafíos, Isabela ya no temía enfrentar lo que viniera. Se había inscrito en clases de cocina, algo que siempre había querido hacer, y pronto empezó a organizar cenas con sus amigos y vecinos. La calidez de la comunidad la rodeaba, y con cada encuentro, su red de apoyo se expandía. En una de esas cenas, conoció a Andrés, un hombre amable y comprensivo que le escuchaba con atención. Era un hombre divorciado que también había pasado por momentos difíciles, al igual que Isabela, estaba en el proceso de reconstruir su vida. A medida que se conocían, Isabela sintió una chispa de conexión, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Con Andrés, no solo compartían historias de su pasado, sino también sueños de un futuro lleno de posibilidades. Cada vez que se encontraban, la risa regresaba a su vida, y aunque el amor no era su prioridad, la idea de abrir su corazón nuevamente comenzó a florecer en su mente. Sin embargo, Isabela sabía que debía ir con calma, el camino hacia la sanación emocional era delicado. Los meses pasaron, y la vida de Isabela continuó evolucionando. Aprendió a ser una madre más presente, a escuchar a sus hijos y a apoyarlos en sus propias luchas. La experiencia vivida había fortalecido su vínculo, y ahora compartían un hogar lleno de amor y comprensión. Un día, mientras ayudaba a Sofía con un proyecto escolar sobre las familias, se dieron cuenta de que había diferentes tipos de familias, y que todas eran válidas. Isabela se sintió orgullosa de ser un modelo a seguir para sus hijos, mostrándoles que la felicidad se encontraba en la autenticidad y en vivir sin miedo. Juntas, hablaron sobre la diversidad de las relaciones, y Sofía, con su inocencia, preguntó si algún día su mamá encontraría un nuevo amor. Isabela sonrió y le aseguró que, sin importar lo que sucediera, siempre serían una familia unida. Era un momento lleno de amor y aceptación, uno que jamás había imaginado cuando su vida estaba envuelta en secretos y mentiras. El tiempo pasó, y aunque el eco del pasado siempre estaría presente, Isabela se dio cuenta de que cada día era una oportunidad para reinventarse. Había aprendido a abrazar su libertad, a amar sin restricciones y a seguir adelante sin miedo. Su viaje no solo había sido sobre el final de un matrimonio, sino sobre el comienzo de una vida plena, donde la autenticidad y la alegría eran las fuerzas que la guiaban. En su corazón, Isabela sabía que el renacer era un proceso continuo, y aunque había cicatrices de su pasado, también había un futuro brillante que le esperaba. Con la cabeza en alto y un espíritu renovado, estaba lista para enfrentar todo lo que la vida le presentara. Y así, finalmente, se liberó del peso que había cargado durante tanto tiempo, descubriendo la verdadera esencia de ser libre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.